Hola amigos, una vez más estamos saludándole desde el mundo de la Biblia, invitándole a que nos asomemos a la ventana para poder darle continuidad a esta serie de conversaciones que estamos teniendo ya hace un rato, que le hemos titulado Los destinatarios de Pablo. Destinatario es alguien que recibe, el remitente es alguien que envía. En este caso, el remitente es el apóstol Pablo, ni más ni menos, y los destinatarios en esta tarde, en esta conversación, son los efesios. Hablar de los efesios es hablar de una comunidad que se remonta a unos 3000 años antes de Cristo. Según los últimos descubrimientos, de ahí por el año 2000, se descubrieron algunos efectos, algunas piezas de cerámica y algunos objetos de origen hitita. O sea, los hititas caminaron, marcharon desde sus lugares hacia el occidente de Anatolia y llegaron a establecerse unos 3000 años antes de Cristo en esa región que se ubica a unos, en ese tiempo estaba a unos 5 kilómetros de la costa del mar Egeo. Ahí está cerca también la ciudad de Mileto por un lado, y al otro lado está la ciudad de Esmirna. Esmirna, que se le conoce como Izmir. Eh, También está la región que se conoce como Mileto, que en ese tiempo era un lugar muy famoso, un centro de pensamiento, un centro cultural muy serio en aquel tiempo. Bueno, estamos hablando ya, Mileto se convirtió en una especie de lugar de pensamiento ahí por el año del año 1000 antes de Cristo. Pero los hititas pues llegaron ahí. Hay un río ahí que se llama Criaso, el río Criaso. Todavía al pasar por Mileto, todavía detrás de Mileto, todavía se mira parte de ese río. Y están unas montañas también ahí muy altas. Así que ese es el lugar donde en alguna ocasión, unos 3000 años antes de Cristo, digamos que llegaron los eh, hititas, ¿verdad? A llegar a ese lugar. Así que más adelante los griegos, los tiempos de los seres, de los hombres mitos, de los hombres que se convirtieron en leyenda, en épocas legendarias, vamos a decir, allá por el siglo XIV, entre los siglos XIV y XII antes de Cristo, llegó los argonautas. Los argonautas es una historia que habla de que un tal Jasón, originario de Argos, juntó unos 50 valientes para irse a buscar algo que le llamaban el vellocinio de oro. Era como una especie de manto de pelo, pero era pelo de oro, según ellos, según la leyenda. Así que Jasón le llamó las aventuras de los argonautas, allá por el siglo XIV y siglo XII antes de Cristo. Tres de los personajes sobresalientes de estos argonautas eran este hombre que se llamaba Orfeo, también otro señor que se llamaba, ¿cómo se llamaba este? Orfeo, Castor. Castor y Pollux eran dos gemelos, eran dos muchachos gemelos, Castor y Pollux, pero Castor fue junto con Hércules. Así que Orfeo, Castor y Hércules, juntamente con Jasón, eran los que lideraban este grupo que se llamaba los argonautas, que andaban buscando el famoso vellocinio de oro. Hércules los engañó a todos. Al final Hércules los engañó a todos,
porque Hércules mató un león y se vistió con la piel de león y les hizo creer que ese era el vellocinio de oro. Así que la piel de león que usaba Hércules creían que era el vellocinio de oro. Más adelante esta actitud fue emulada por Alejandro. Cuando llegó a ese lugar, él se puso una piel de león también en imitación de Hércules. Así que así pues más o menos va la historia. Allá en el Museo de Antigüedades de Anatolia nosotros pudimos encontrar, porque antes se creía que esta ciudad se había originado con los griegos, con las invasiones griegas allá por el siglo XII, después de la guerra de Troya. Pero estudios recientes, como le dije, descubrimientos arqueológicos recientes, del 2000 para acá, han dado al traste con aquella teoría que existía. Ahora sí se cree ya que los hititas fueron los que poblaron estas regiones unos 3000 años antes de Cristo. Los griegos llegaron 18 siglos después de los hititas. Así que entonces, pero entonces los griegos, después que llegaron allí, se establecieron, le dieron una forma diferente a la comunidad, fundaron uno de los templos más grandiosos que ha existido en la antigüedad, el famoso templo de Diana en Éfeso, que en algún momento de la historia llegó a convertirse en una de las 7 maravillas del mundo, de la antigüedad, prácticamente. Ese templo de Diana era una cosa colosal, se puede decir. Tenía unos 115 metros de largo y unos 55 metros de ancho, así era de grande, 115 metros de largo y unos 55 o 60 metros de ancho, pero tenía 127 columnas que medían unos 18 o 20 metros de altura. Las columnas medían de 18 a 20 metros de altura y el diámetro, lo ancho de esas columnas era como de 1,5 metros, casi 2 metros de ancho. Así de que eso era una cosa, y estaba edificado allá en una altura, en una posición bastante elevada, de tal manera que desde lejos el templo se miraba como una de las maravillas de la antigüedad. Sean bienvenidos todos en esta tarde, amigos, Face amigos alrededor del mundo. Este es Eduardo Quijano transmitiendo para ustedes esta conversación de amigos, donde estamos hablando de los destinatarios de Pablo. Esta es la serie que comenzamos hace unas semanas, de los destinatarios de Pablo, y en esta ocasión estamos hablando de los efesios. Esos eran pues el pueblo que más adelante fue conquistado por Creso, rey de Lidia, y después hubo algunos reyes muy importantes hasta que llegó Lisímaco, que fue uno de los discípulos de Alejandro. Lisímaco le hizo otras reformas a la ciudad hasta que vinieron los romanos, y los romanos se establecieron allí y les gustó tanto la ciudad que la convirtieron en capital de la provincia de Asia. Así que Éfeso pues cuando ingresamos al primer siglo de la era cristiana, Éfeso es un enclave muy importante, un enclave comercial, religioso, político. Era una mezcla tremenda de poblaciones. Éfeso pues era una metrópolis, vamos a decirlo, que competía con Alejandría allá en el norte de Egipto y con Antioquía, que eran las 3 grandes joyas que los romanos tenían, vamos a decirlo, en ultramar, porque Roma era la capital, y al sur de Roma, en el mar Mediterráneo, teníamos a Alejandría. Al oriente teníamos a Antioquía de Siria, y luego al nororiente, o sea, en lo que era la Asia, ahí teníamos a Éfeso. Así que, bueno, Éfeso pues para los romanos era la capital de Asia. Ya se imagina usted todo lo que se movía en ese lugar. Era una cosa tremenda. Los cultos paganos
y toda la idolatría que había en ese lugar. Así que cuando llegamos, pues, como le dije, al primer siglo de la era cristiana, Éfeso es la capital de la provincia de Asia. Así que, eh, ahora entonces, ¿en qué momento es que el cristianismo, porque ese es el punto nuestro, porque este es el mundo de la Biblia, y esta es una breve introducción nada más lo que hemos hecho acerca de la ciudad, que ya para cuando el cristianismo llegó ahí, ya la ciudad tenía 3000 años de historia, una ciudad rica. Nosotros tuvimos el privilegio de conocer la ciudad en el 2021, creo yo que estuvimos allá. Entonces, una cosa muy bonita, unas carreteras muy espectaculares, ricas en paisajes, a eso me refiero, montañas, las carreteras entre montañas, una belleza, desde que uno sale desde que salimos de Capadocia, llegamos a un lugar donde es una estación de caravanas que se llama un caravansaray, y de ahí llegamos a Konya, que era la antigua Iconio. De ahí de Iconio, entonces la carretera nos llevó hasta Mileto. Oh, fue emocionante estar en Mileto. Entramos a un restaurante, a un café así al aire libre, muy bonito al lado de adentro, con muchos árboles y todo. Ahí nos sentamos a tomar un té y conversamos ahí acerca de la experiencia de Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Fue emocionante ver que el capítulo 20 del libro de los Hechos se hacía realidad para nosotros ahí en Mileto. Yo me imaginaba escuchar a Pablo despidiéndose de los hermanos, de los ancianos de Éfeso, una cosa muy emocionante. Después de ahí entramos ya a lo que es la ciudad. Estuvimos en un show de modas muy bonito, muy interesante. Y después recorrimos la ciudad antigua, las ruinas de la ciudad, el teatro de Éfeso, esa avenida de mármol, una avenida de mármol que está ahí, unas columnas de mármol, la puerta de Trajano, la puerta de Adriano, las ruinas de la biblioteca de Celso. Bueno, una cosa maravillosa. Para nosotros Éfeso fue el recorrido por Éfeso fue una de las experiencias más bonitas que tuvimos en ese viaje por la costa del mar Egeo, en la antigua Anatolia, actual Turquía. Así que llegamos a Éfeso entonces y nos imaginamos ya ahí a Pablo, que llegó en el capítulo 18 del libro de los Hechos. La Biblia dice que Pablo llegó a Éfeso por primera vez. Y los hermanos le rogaban que se quedara, pero Pablo le dijo, no, llevo prisa porque necesito estar en Jerusalén, tengo que ir a Jerusalén, pero voy a regresar, les dijo. Así que Pablo solo llegó ahí de pasadita por Éfeso y luego se fue. En el capítulo 19 encontramos a Pablo regresando a la ciudad de Éfeso y dice en el capítulo 19 que Pablo se encontró con unos hermanos y les hizo una pregunta que para nosotros sigue siendo una pregunta muy interesante porque para mí define la doctrina del bautismo en agua. Porque dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. A mí me impacta esa parte porque Pablo dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Oiga, si ellos dicen, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo, y Pablo les dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Es porque Pablo está haciendo alusión al hecho de que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de hecho, le voy a decir algo, valga aquí esta aclaración, que la única ocasión en la que la Biblia dice que hay una cosa que se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el bautismo en agua. Eso es todo. Pero nosotros a veces hemos hecho esto y no le voy a decir que es una situación pecaminosa o que es una herejía, pero bíblicamente no es correcto cuando uno dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a veces cuando terminamos las oraciones,
decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces hemos dicho en el nombre de los tres grandes del universo. Y en realidad la única vez en la Biblia que aparece el mandato de hacer algo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el bautismo en agua. Esa es una aclaración necesaria, porque nosotros tenemos que ser elegantes a la hora de exponer la palabra de Dios, precisos, sencillos, elegantes, claros. Claridad, sencillez, precisión y elegancia son las características, son las cualidades que debe de tener una exposición de la palabra de Dios. Recuerde que nosotros somos embajadores del cielo, embajadores de Cristo. Y entonces cuando nosotros hablamos, debe ser como si el cielo estuviera hablando a la tierra. Así que, como le dije, es una aclaración nada más. Pablo entonces regresó ahí en el capítulo 19, oró por ellos, y dice la Biblia en el capítulo 19 que los creyentes recibieron, le dijeron a ellos, no, nosotros hemos sido en el bautismo de Juan nada más. Entonces Pablo les dice, Juan bautizó para arrepentimiento, pero después dijo que Jesús habría de venir y ustedes deben ser bautizados en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y fueron bautizados, recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, y dice la Biblia ahí literalmente que hablaron en lengua así, hasta profetizaron. Así que fue una bendición la llegada de Pablo. Con permiso, este es agua ahora. Así que ahora quiero decirle que esta carta, estos destinatarios, en realidad, cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios, escribió 3 cartas más. Pablo en este momento se encuentra prisionero en Roma, cuando él escribe. Después de Hechos capítulo 28, cuando Pablo se queda en Roma, Lucas deja a Pablo en Roma a cargo de un guardia, pero con libertad de ser visitado por los hermanos. Pablo está esperando tener una audiencia con el emperador, con Nerón. Pero mientras eso sucede, el tiempo está pasando y Pablo escribe estas 4 cartas que se les conocen como las cartas de la prisión, que son la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses y una carta a un amigo personal de Pablo que se llamaba Filemón, que sabemos que tenía su hogar en Colosas. Así que los hombres portadores de estas cartas fueron, Epafras a los Colosenses, Epafrodito, seguramente que llevaba la carta a los Filipenses, Onésimo, un esclavo, llevaba la carta a Filemón, y la carta a los Efesios probablemente era llevada probablemente por Tíquico o por alguien de ellos. La cosa es de que estos personajes salieron de la prisión donde estaba Pablo, y hagan estas cartas. Ahora, déjeme decirle, amigo, que la carta a los Efesios, según la mayoría de los maestros que yo he conocido, que yo he escuchado a través de mis años de estudiar la palabra de Dios, se considera la carta a los Efesios como la cumbre de la revelación bíblica. Efesios es la cumbre de la revelación escritural. Es como dijéramos el monte Everest de los Himalayas. Es el pico Aconcagua de los Andes suramericanos. Es el Monte Blanco de los Alpes europeos. Es el Monte McKinley del norteamericano, de la parte de Norteamérica. O sea, es la cumbre de la revelación escritural. Es el monte Kilimanjaro de África, o los montes Atlas de África, vamos a decir, los montes más altos de África, los montes Atlas. Es el Fujiyama del Japón. Bueno,
Es la cumbre, pues, de la revelación escritural. Toda la revelación bíblica viene como una especie de valle, o una hondonada, una meseta, y luego llega a la cumbre, que es la carta a los Efesios. Aquí hay un versículo, por ejemplo, que es un rompecabezas para la inteligencia de tanto de los creyentes como de los no creyentes. Ese versículo que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amigo, mire, déjeme decirle que no hay una persona que tenga en su espalda una marca que diga escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santo. No lo hay. Esa es la razón por la que el Señor Jesucristo invita a todos los seres humanos a que vengan y conozcan que Él es la puerta. Fíjense, oiga qué interesante esto. Este es un rompecabezas teológico, le voy a decir. Porque todos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, todos estamos expuestos a la predicación del Evangelio. Y allá en el libro de Isaías dice: a todos los sedientos, venid a las aguas y comprad pan y leche sin dinero, sin precio. Entonces está diciendo a todos vengan todos. Pero una vez que usted viene, porque todos están oyendo, pero no todos están entrando. Esa es la gran diferencia. Miren, todo el mundo está oyendo, pero no todo el mundo está entrando. Una vez que usted entra, oiga esto, y aquí está el rompecabezas. Me acabo de comprar un rompecabezas que es el mapa de los Estados Unidos, muy bonito. Me voy a dar el gusto armándolo un día de estos. No sé cuántos días me voy a tardar en armarlo. A mí me gustan los rompecabezas. También me gusta hacer dibujos en cuadrícula, en cuadernos cuadriculados. También me gusta el café, por las mañanas y a cualquier hora. Y también me gusta estudiar la Biblia, es mi pasión. Mi pasión es el estudio de la Biblia. Y quizás después de eso, el poder compartir con usted lo que yo aprendo. Muchas personas dicen que yo soy maestro, y yo creo que voy a aceptar el ministerio que el Señor me ha dado de maestro. Quizás ya no voy a tener pena el reconocer que Dios me ha llamado, que Dios ha puesto esta vocación en mí para enseñar, para estudiar y para enseñar. Y esa es la vocación de una persona que es un maestro. Así que humildemente voy a reconocer que soy maestro de la palabra de Dios ya por muchos años. Ya voy a cumplir 40 años. Este es el año de mi 40 aniversario de vida cristiana, de vida de servirle al Señor. Qué cosa tremenda, 40 años. Y ahora a los 40 años pues estoy reconociendo que he sido llamado al ministerio de maestro, a la vocación pedagógica, vamos a decir. Así que, bueno, entonces el texto este que nos rompe la inteligencia dice que una vez, él dice, ¿cómo que dice? El texto que nos rompe la cabeza. Según nos escogió en él, otra vez, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. Bueno, y sigue diciendo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, lo que le decía, todo el mundo
todo el mundo creado a la imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos, están siendo expuestos al Evangelio, pues. Y se les está diciendo, mira, aquí está la puerta. Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Vamos, entre. Pero no todos están entrando. Una vez que usted entra, encuentra usted otro rótulo, encuentra usted otra señal, porque primero dice, esta es la puerta, vamos, entra por esta puerta. Y una vez que usted entra, mucha gente se va pasando y no entra, pero usted entra. Y una vez que entra, encuentra otra señal que le dice, fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Dios. Y ahí es donde usted se queda así como anonadado. Y dice que ¿yo? ¿Quién yo? Sí, tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. ¿Y sabe qué? Antes de nacer. Y qué bueno que nos escogió antes de la fundación del mundo, fíjese. Porque si nos hubiera escogido después de haber nacido, no nos hubiera escogido, jamás. Por lo malo que éramos nosotros. Lo malo que fuimos. Y seguimos siendo malos. Pero ahora dice que Él nos ve santos y sin mancha delante de Él. Y de verdad, nosotros no nos sentimos ni santos ni sin mancha. Pero Él dice que Él nos mira, que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Por eso le digo, ahí es donde el hombre inteligente se quiebra la cabeza, porque es, ¿de dónde? Pero eso es según el puro afecto de su voluntad, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, cuando Pablo escribe pues esta carta a los Efesios, a estos hermanos, a esta comunidad de creyentes, Pablo menciona varias cosas. Por ejemplo, en el capítulo 1 de esta carta hay una alabanza por la redención. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¡Wow! Con la cual nos hizo aceptos en el amado, la gracia. Con esa gracia nos hizo aceptos en el amado. Entonces Pablo está proclamando una alabanza ahí. Luego dice en el capítulo 2 que hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es la nueva posición nuestra, la nueva posición. Una vez que pasamos la puerta, como le dije, otro mundo se abre. Se abre otro mundo. Cuando pasamos la puerta, se abre otro mundo para usted. Ahora dice que estamos sentados en lugares celestiales. Y en el capítulo 3 dice que para dar a conocer el misterio de la iglesia, el misterio de su voluntad, la cual se había propuesto en sí mismo a reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No, hombre, eso está tremendo. Y en el capítulo 4 habla de la unidad, donde dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad del cuerpo de Cristo, a la estatura del varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de los mentirosos que usan con astucia las artimañas del error. Y en el capítulo 5 revela el misterio de la iglesia esposa, la iglesia que no es la esposa, sino que está comprometida, la iglesia la desposada. La iglesia que un día, por eso dice Pablo, este misterio es grande, que la iglesia un día va a ser la esposa de Cristo, ese es un gran misterio. Entonces lo muestra Pablo ahí, un misterio revelado, la iglesia que un día será esposa, no es la esposa todavía. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice, porque os he desposado con un solo marido. O sea, está diciendo, ustedes están comprometidos, o sea, estar desposado significa estar comprometido.
Entonces, Pablo aquí está diciendo que la iglesia es esposa. Y por último, en el capítulo 6, se habla de que el creyente es un soldado. Y se habla de la armadura, que usemos la armadura de Dios para que cuando el día malo venga, estemos firmes. Así que esta es la cumbre de la revelación escritural. Esta es la cumbre de la revelación bíblica. Y el texto, como le dije, el texto rompecabezas para la inteligencia del hombre, creyentes y no creyentes, es el verso 4. Según nos escogió en él, desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este es Eduardo Quijano para usted, maestro bíblico por muchos años ya, estudiante y maestro bíblico por muchos años ya. Ya voy para 40 años. Este año voy a cumplir 40 años. Estoy arribando a mi 40º aniversario de servir a mi Cristo. Y qué lindo ha sido compartir con miles de personas alrededor del mundo las glorias del Evangelio. Y aquí estoy, dispuesto a seguir hasta donde el Señor me permita. Bendiciones para todos. La otra semana, si el Señor permite, continuaremos con estas conversaciones sobre los destinatarios de Pablo. Bendiciones para todos y nuestra oración siempre al Señor, nuestro ruego al Señor es que Dios le bendiga ricamente y que usted sea movido, sea motivado a la lectura de la palabra de Dios. Todo creyente tiene la responsabilidad, todo creyente cristiano tiene la responsabilidad de conocer su Biblia. Y todo ministro de la palabra de Dios tiene la responsabilidad de ser un atalaya, uno que anuncia lo por venir, uno que anuncia lo que está a las puertas, sea lejano o sea cercano, uno que anuncia, uno que desafía a los miembros de su congregación a hacer compromisos con la obediencia y la santidad. Que Dios le bendiga a todos y recuerde lo que está escrito. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Hay una puerta para el pecador que se llama arrepentimiento y fe en Jesucristo. Bendiciones para todos desde Gettysburg, en la costa este, en la costa atlántica de los Estados Unidos. Eduardo Quijano para usted. Adiós.